Hoy voy a hacer un ejercicio en el que voy a detectar el complejo QRS en una señal cardíaca. ¿De acuerdo? Aquí veremos la señal cardíaca y cómo es detectado el punto, concretamente el R. Para eso voy a utilizar generador de funciones con una señal cardíaca para simular una señal cardíaca, una fuente de alimentación doble y voy a comparar dos circuitos. Aquí tengo dos circuitos. Uno en el que utilizo un comparador de voltaje y aquí un amplificador operacional utilizándolo como comparador de voltaje. Y vamos a ver las ventajas y desventajas de ambos casos. En el caso, por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos un voltaje de referencia que definimos con este potenciómetro. Lo tenemos alimentado con una alimentación simétrica, menos 5 voltios y más 5 voltios en ambos extremos. El naranja es menos 5 voltios y el rojo es más 5 voltios. Y por tanto, al moverlo obtenemos, con una función de divisor de tensión, obtenemos por aquí un voltaje de referencia. Este voltaje de referencia lo llevamos tanto al comparador de voltaje como al amplificador operacional. Vamos a ver cómo funciona cada uno. Estos LEDs están detectando el ritmo cardíaco. Vamos a ver cómo lo hemos hecho esto. Como comparador de voltaje utilizo el LM293, que es un doble comparador de voltaje, pero estoy utilizando uno solo. Entonces, lo que tenemos es las dos entradas. Por un lado, estoy utilizando solo un comparador de voltaje. Uno es el voltaje de referencia y el otro es esta señal que me viene, esta azul, aquí. Esta es la señal cardíaca que me está enviando el generador de funciones, ¿vale? Viene por aquí, va este cable y por aquí va aquí. Y aquí lo que estoy generando es una señal de 500 milivoltios pico pico de tipo cardíaco, como he dicho. Y a una frecuencia de 2 hercios. 2 hercios significarían pues un ritmo de 120 pulsaciones por minuto. ¿De acuerdo? O sea, un ritmito importante. Bien, el comparador de voltaje que utilizo es de alimentación única, es decir, que se alimenta entre masa, que es este cable de por aquí, y su alimentación positiva. No necesita alimentación simétrica. Mientras que el amplificador operacional, aunque los hay con alimentación única, en este caso estoy utilizando un UA741 que necesita alimentación simétrica. Entonces por aquí viene la alimentación positiva y por este naranja viene la negativa, que la tengo conectada aquí. La negativa la consigo con una fuente de alimentación doble conectada en modo serie, ¿de acuerdo? Con lo cual tengo los cables cambiados, por eso este negro está conectado a este rojo, en realidad es como si estuviera enlazado este aquí. Entonces tenemos una masa que une ambos y este sería el positivo, 5 voltios. Y en este otro lado, como estos dos están unidos, esta es la masa que yo tomo, ¿de acuerdo? Y este pasaría a ser menos 5 voltios. Así es como lo estoy utilizando. Y como se utiliza siempre que tienes una fuente de alimentación doble. Bien, ¿y qué es lo que tenemos? Pues tenemos a la salida la tenemos en este cable blanco, ¿vale? Este es el cable blanco de salida. Ahora mismo no lo tengo conectado a nada, porque lo tengo conectado el osciloscopio en el amplificador operacional, pero lo voy a poner aquí para que se vea cuál es la señal que se obtiene. Cojo la sonda del osciloscopio y la conecto aquí. Bien, y lo que obtengo es esto, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues esta es la señal cardíaca y en el momento en que llega el complejo QRS, concretamente el complejo QRS es, pues como se veía en la gráfica que he enseñado antes, son esas letras que aparecen, Q, R, S. Entonces el pico más alto es el pico R. ¿Vale? Entonces estamos detectando ese, bueno, pues porque queremos hacer una detección de umbral. Entonces, lo que necesitamos es un voltaje de referencia de tal manera que quede por aquí aproximadamente, o sea, en unos
Si estos son 500 milivoltios pico pico, pues en unos 250 milivoltios pico pico. De tal manera que cuando el comparador de voltaje compare este voltaje con los 250 milivoltios, por ejemplo, que vamos a conseguir con el potenciómetro, en modo divisor resistivo, pues va a saltar. O sea, le va a dar, se va a saturar el comparador y nos va a dar una salida. Esta salida que da el comparador es diferente a la que da un amplificador operacional, porque un comparador lo que tiene es una salida en colector abierto. Es decir, que no te da un voltaje concreto. Por eso necesitamos una resistencia del positivo a la salida del comparador, ¿vale? Para que haga de resistencia de pull-up. En este caso yo he puesto una creo recordar que un K. Y lo único es que he puesto a la salida tanto lo que es el osciloscopio, a medida, como un LED para ver la operación. Pues cada vez que hemos visto ese piquito en el osciloscopio, pues es lo mismo que el parpadeo que hace el LED. ¿Cómo ajustamos esto? Bueno, pues moviéndolo. A la vez que lo muevo vamos a ver en el osciloscopio. Bien, tenemos aquí el osciloscopio. Entonces, si yo muevo la tensión umbral, que es la que compara con esta tensión, aquí no se va a ver cómo varía la tensión umbral, pero tenéis que creer que yo la voy a variar y veréis su efecto. Si yo la varío hacia un lado, vamos a ver que estoy variando poquito a poco hacia un lado, me han desaparecido los piquitos. ¿Por qué me han desaparecido los piquitos? Porque he subido la tensión umbral por encima de esto. Si ahora la empiezo a bajar, me detectará primero esto. Y si sigo bajando, me detectará ya esto. ¿Vale? Tengo que ser muy preciso porque estamos hablando de milivoltios. Vale, ahí los tenemos, los piquitos, como yo los llamo. Vamos a ampliar un poco esto. Y voy a poner esto en centrado, así lo puedo ampliar más. Si os fijáis esto, si yo lo paro, veis el piquito perfectamente definido. ¿Vale? Bien, entonces yo sigo variando el potenciómetro para detectar el resto. Vale, ahora me está detectando mayor anchura, es decir, que estoy bajando por aquí. Si yo consigo bajar un pelín más, ahí ya me está detectando, ¿veis? La parte del T y la parte del P, ¿de acuerdo? Ahora ya se me ha movido un poquito, pero ahora ya me lo está detectando. Y si yo sigo moviendo el potenciómetro, hay un momento en que me lo detecta todo, menos lo que son los puntos Q y S, que concretamente son estos, el Q y el S. Estos pues está en nivel bajo y el resto está en nivel alto, es decir, que nuestro umbral está ahora mismo por aquí, el que hemos conseguido con el potenciómetro. ¿Vale? Lo volvemos a poner en un lugar correcto para detectar señal. ¿Vale? Ahí lo tenemos, muy bien, nos está detectando muy bien la señal. Y lo voy a parar un poquito para que veamos que la señal está prácticamente, cuando está en nivel bajo, en 0, y cuando está en nivel alto, pues está en varios voltios. Si no tengo el LED puesto, ahí me marca unos 2 voltios, pero porque tengo el LED. Si yo le quito el LED, vamos a ver que yo le quite el LED y lo ponga en RAN de nuevo, el voltaje es muy superior, ¿vale? Porque cuando yo tenía el LED, lo que estaba marcándome era la caída de tensión que había en el LED, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo bueno es que puedes manejar voltajes entre 0 y 5 voltios, llevarlo a un sistema digital a la entrada de un microcontrolador y detectar perfectamente esto. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con el amplificador operacional. Bueno, el amplificador operacional, a menos que lo tengamos en uno del tipo de alimentación única, pues tendremos que alimentarlo con una alimentación simétrica, lo cual le da más engorro y está menos especializado en comparaciones, ¿vale? Comparaciones de voltaje, pero bueno, más especializado en amplificación.
Además, al darle un voltaje diferencial, el problema es que cuando supera ese umbral, pues te va a dar un valor cercano a su alimentación, pero no tan cercano, o sea, a lo mejor un voltio y pico por debajo, y cuando no llega a ese umbral te va a dar un voltaje a su salida negativo, ¿eh? Es decir, cercano a su alimentación simétrica negativa. El problema de esto es que eso ya no lo puedes llevar a un circuito digital. Para poder resolver eso, utilizo un diodo. Mira, os voy a conectar esto a la salida para que veáis ese efecto. Suelto de aquí y pongo aquí el osciloscopio. Vale. Y voy a quitar de momento este diodo de aquí. Vale. El efecto que tenemos, vamos a volver aquí, cuando detecta el punto R, o la zona cercana al punto R, porque tiene aquí el umbral, ¿de acuerdo? Pues te da un valor cercano a la alimentación. Y cuando está por debajo de ese umbral de corte, te va a dar un voltaje a la salida negativo, ¿vale? Fijaros, este es el 0, negativo. Y eso es un problema si luego lo tienes que meter en un sistema digital. Entonces, esta parte negativa no te interesa, la tienes que eliminar. Por eso, yo he utilizado un diodo para precisamente eliminar un clamp, que lo que hace es llevarlo hacia el negativo, pues esos picos. Lo que conseguimos es que ahora la caída es de, pues poquito, de 0,8, una cosa así. Lo suyo es utilizar diodos Schottky. Pero bueno, tenemos aquí una resistencia y entonces esas partes negativas a través de la resistencia llegan al negativo. Y así, pues nada, simplemente las quema la propia resistencia, no pasa nada. Y el diodo LED, pues al tener ya aquí una resistencia en serie, no hay que ponerle ninguna más, está conectado al negativo y así podemos detectar también el voltaje. El pico R. Aquí, pues por tanto, tenemos esa comparativa y si lo que queremos simplemente es comparar voltaje para hacer un umbral, para mí lo ideal es que también le puedes meter en la entrada voltajes negativos, aunque lo estés alimentando con una alimentación única, sí que puedes meterle en sus entradas, no de alimentación, sino de señal, valores negativos de voltaje y los va a comparar, ¿de acuerdo? Todo depende de cuál sea el chip que utilicemos. Así que tenemos el tema resuelto. If you like this video, don't forget to like it and subscribe at the bottom of the video. Click the bell to receive notifications when new videos are published.